Hermanos, muy bien. Quiero darles las gracias primeramente a todos ustedes por el hecho de alimentarse en sus cultos. Miren, todos nosotros estamos con un propósito los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Le voy a explicar cuál es el propósito de los cultos. Recuerde que la porción de la palabra, hermanos, tiene que ser explicada según el día. Entonces uno se alimenta espiritualmente y ese es el propósito de la palabra. Que uno se vaya con un alimento, una porción, porque recuerde que Dios tiene palabra de Dios por cada siervo que predica la palabra. Y eso es lo importante, porque ahí uno dice, cuando uno va a ganar almas, se acuerda el sermón del lunes, tal vez un versículo del sermón del lunes que se le quedó, usted lo utiliza para ganar almas. Tal vez un versículo del día martes que se le recordó, ya sabe la explicación, la hermenéutica, y así el miércoles, el jueves, el viernes, cualquier versículo de cualquier parte del predicador que vino a servir acá, a servirle la palabra, eso le sirve a usted como fundamento allá afuera para enseñar la palabra. Por eso es que es necesario congregarse cuando usted pueda. ¿Por qué? Porque el alimento, hermanos, no puede faltar en su corazón. Porque la pregunta es, ¿qué va a llevar usted a la persona si usted no la lee? Y nosotros estamos aquí para enseñársela, la coma, se come el pasto rico, es como comer hoy un pan calientito, pues va. Y usted lo sirve calientito allá afuera. ¿Para qué? Para que el otro se vaya alimentado espiritualmente. Muy bien, excelente, hermano. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 37. Así sentaditos, leemos del versículo del 32 al 37. Muy bien, qué bueno. La palabra del Señor va a ser instruida a continuación para que usted pueda entender la introducción. El título del sermón se llama El inicio del ministerio de Bernabé. Ahora descansa Pedro un momento en el ministerio, Juan descansa en el ministerio, están trabajando en otro ministerio y introduce el doctor Lucas al señor Bernabé. Ya vamos a explicar quién es este personaje. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 32. ¿Lo tenemos? Todos a la palabra del Señor. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y la ponían a los pies de los apóstoles y la repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y los puso a pies de los apóstoles. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Gracias, Señor, porque la palabra, Señor, será expuesta en estos momentos. La mesa está servida, Señor, y queremos, Señor, que cada uno se vaya con una subporción de su palabra, que sintamos paz, que sintamos tranquilidad y que los momentos de tribulación que estemos siendo atacados en este momento, yo te pido que la palabra, Señor, le lleve paz. Gracias, Señor, por el consuelo que tú vas a dar esta noche. Gracias te damos. Te pedimos por los enfermos. Te pedimos, Señor, por los que están padeciendo enfermedades terminales. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Excelente. Vamos a comenzar, hermanos, con el contexto. Número 1. En el capítulo 1 de Hechos, hermanos, el doctor Lucas agarra su pluma, se lo dedica a un hombre llamado Teófilo, ¿verdad? Que significa, Teo significa Dios y amor, o sea, un amor dedicado hacia Dios. Teófilo, oiga bien, le financia los 2 tomos. ¿Cuáles 2 tomos le financia? El Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Posteriormente, hermanos, en Jerusalén ocurre, oiga bien, que nadie quería salir de Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos querían estar adentro, porque tenían miedo, oiga bien, a los romanos y a los judíos, principalmente como había sido padecido Jesús.
Aparece, oiga bien, en ese escenario un montón de apóstoles que no estaban haciendo nada. Aparece también en el capítulo 2, hermanos, la venida de la tarde de Pentecostés o el día de Pentecostés, que significa la fiesta de los 50 días. Eso ya lo sabemos. Número 3, aparece también el ministerio de la palabra en 2 porciones. Pedro evangeliza a 3,000 personas y Pedro evangeliza a 5,000 personas. Producto de ese evangelio, 8,000 personas son agregadas al cuerpo de Cristo. Pedro inmediatamente después de predicar se va al templo, al lugar que se llama La Hermosa, llega a la entrada del templo, hermanos, y cuando se da cuenta había un cojo, pero no solo había un cojo, había un montón de gente pordiosera en las entradas de la iglesia, del templo. Y Pedro, oiga bien, cuando entra le dice: yo no tengo oro ni plata para darte, pero lo que yo tengo te lo entrego. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti te digo, levántate. Inmediatamente ocurre el primer evento milagroso. ¿De cuál? La sanidad del cojo. Dice la Biblia que él tenía más de 40 años de estar con la cojera de nacimiento. Y cuando, oiga bien, los saduceos, los fariseos y los escribas, y me imagino de que eso llegó al oído de ellos, de Anás y Caifás, llegan y agarran a Pedro y se lo llevan a la cárcel. Cuando se lo llevan a la cárcel, oiga bien, ocurre la primera reprimenda o la primera amenaza que le dicen: les prohibimos que prediquen en el nombre de Jesús. A ellos no les importó. Siguen, hermanos, y empiezan a predicar nuevamente y aparece nuevamente el siguiente incidente. Los arrestan, ahí donde aparece, oiga bien, Pedro le dice: es necesario que nosotros le obedezcamos a Dios primero a los hombres. Entonces viene Pedro y le dice: no, nosotros vamos a seguir predicando. Salen de la cárcel de una forma sobrenatural y después, hermanos, cuando fueron a agarrar, oiga bien, a los apóstoles donde estaban presos, ya estaban libres. Es ahí donde le dicen: miren, ya no prediquen más de Jesús de Nazaret. Aparece ese escenario, hermano, dándole fin, y ahora inmediatamente la gente empieza a dar fruto. Ojo, los frutos son después de haber escuchado la palabra. Usted es fruto de que alguien lo evangelizó. Pero le hago la pregunta: el que lo evangelizó, el que lo ganó a Cristo, ¿está aquí? En el caso mío, no. A mí me ganó a Cristo un amigo. Y cuando yo llegué a la iglesia ya no estaba, él desapareció, ya se fue, está en Estados Unidos. Ya nunca más le volví a ver. Y puede ser que usted tenga la dicha que el que lo ganó a Cristo, usted es producto de que lo ganó a Cristo esa persona. Ahora la pregunta es: ¿quién va a recibir mayor recompensa en los cielos? El que lo ganó, ¿verdad? ¿Sí o no? Imagínese cuántas almas habrá ganado esa persona, no solo a usted, sino que a varias personas, y usted es producto de alguien que lo evangelizó. Ahora usted tiene que hacer lo mismo: buscar las almas, ganar a Cristo, y esa persona tarde o temprano un día lo tendremos sentado acá. El tiempo no es ningún problema. Dios es perfecto en cuando lo va a traer. Y le garantizo algo: cuando esa persona aparezca, ¿a dónde cree que va a ir? Donde usted se va a ir. Y le va a decir: mire, usted fue la que me ganó a Cristo, mire, le agradezco. Va a estar tan agradecida que esa persona, y usted siempre va a estar viéndola. Y después usted va a pasar 2 cosas con ustedes: el Señor nos lleva a su presencia y queda Él. Ojo, hermano, el Señor nos tiene que llevar la presencia Él también a nosotros, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con vida. Pero cuando nos lleve, hermano, nosotros dejamos un legado, dejamos a alguien. Y eso fue lo que le ocurrió a este personaje bíblico que vamos a hablar ahorita. No un apóstol, sino que un discípulo llamado Bernabé. Y mire que, por favor, para entender la palabra Bernabé, voy a tocar la introducción. Número 1. Si nos vamos, por favor, al versículo 36, lo leemos, por favor, el 36, para después retroceder. ¿Qué dice el 36? Entonces José. Hasta ahí quedemos. ¿Qué significa la palabra José? La palabra José viene del Antiguo Testamento, ese nombre. Ese nombre significa Joseph, así, Joseph, que significa el Señor añadirá, el Señor multiplicará, o el Señor le dará. Eso significa, hermanos. El Señor, la palabra José en el Antiguo Testamento, en la palabra hebrea, significa el Señor añadirá, regalará, multiplicará, otorgará. Eso significa en el Antiguo Testamento. El problema es que los apóstoles, oiga bien, hermanos, ojo, ahí viene la conversión, mire. Uno es conocido, oiga bien, con un nombre original, porque así le pusieron en el Nuevo Testamento a este hombre llamado Bernabé. Él no se llamaba Bernabé, él se llamaba
José. Así dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, a él, ¿quién le cambia el nombre? Los apóstoles. Sigamos leyendo, mire qué dice. Entonces José, todos, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre. Vamos con el otro nombre, derivado. La palabra Bernabé, hermano, significa, oiga bien, significa la palabra ver de bar. Por ejemplo, para ponerlo en ejemplo, la palabra Barrabás significa bar, significa padre, bar, Abba. Y la palabra bar Abba significa hijo de padre. Hijo de padre. Imagínese que si usted le ponen Barrabás, usted se llama hijo de padre, pero el problema es que hemos satanizado ese nombre. Y mire, el problema son los nombres, tienen un significado bíblico. Y los apóstoles le pusieron Bernabé porque significa puente de consolación. La palabra ber significa hijo, derivado de bar, padre. ¿Se dan cuenta? Bar es hijo, ber es hijo. Entonces la palabra abás significa padre. Entonces viene la palabra Bernabé. La palabra ber significa hijo de consolación. Ahora la pregunta es, ¿por qué le pusieron así? Él tenía algo en su característica, en su nombre, era consuelo. Hay personas que tienen ese don de escuchar y consolar. Y no es de todos, fíjese. Porque usted se da cuenta y sabe dónde se ve ese ministerio, en los funerales. En los cementerios, cuando van a enterrar a alguien, cuando están en una vela, siempre aparece alguien con ese don de escuchar. Y él tal vez no habla, pero su persona nada más solo está a la par y tal vez le pone la mano. Es todo y ese consuelo, usted siente que esa carga se va. ¿Por qué? Porque hay alguien que Dios le ha puesto en el corazón de consolar. O sea que se cree que este hombre llamado Bernabé tenía ese don de consolar. Y quizás una de las características que los apóstoles empezaron a ver, ¿cuál era? Que Bernabé, él tenía ese don de consolar. ¿Y sabe quiénes son los que más prevalecían en el versículo del 32 al 37? Solo habían viudas. Y se cree que este hombre tenía un don de consolar a las viudas. Esa es una teoría. En nuestro seminario bautista de teología enseñamos que Bernabé, el primer ministerio que él realizó fue ayudarle a las viudas. ¿Por qué cree que le ayudaba a las viudas? Ya vamos a ver más adelante por qué. Segundo derivado, el problema que José o Bernabé, oiga bien, como acabamos de leer, él era de descendencia de los levitas. Atención, ¿por qué los levitas? Los levitas tenían una característica, hermanos. Ellos no podían tener propiedades. ¿Se recuerda lo que les expliqué en un estudio bíblico? Que los levitas, los pastores, estamos hablando, los que enseñaban la palabra, ellos no podían tener propiedades, los levitas, porque a ellos se les dio la porción del templo. Claro, estamos hablando del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y los levitas no podían tener posesiones. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos únicamente solo servían ¿en dónde? En el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Ministrar a través del consuelo. ¿No es cierto que cuando están ministrando, cualquier pastor que se para acá y está ministrando la palabra, está ministrando la adoración, está ministrando la alabanza, las lágrimas brotan? Porque esa consolación a usted le cae como un bálsamo, hermanos. Y lo interesante es que el bálsamo le va a ayudar, oiga bien, a que usted deje esa carga. Todos traemos problemas los que venimos acá, hermano. Y el único consuelo es las lágrimas cuando brotan. ¿Por qué, hermanos? Porque es el único consuelo que tenemos, hermano. ¿Por qué cree que hay más ancianitas en las iglesias, hermano? Porque las ancianitas buscan el consuelo ¿de quién? De Dios. Si usted se da cuenta quiénes vienen más temprano al culto, vea eso, hermano, vea esa característica, son las ancianitas. Bueno, no todas, ¿verdad? Pero digo las señoras de 80, 90, ¿va? Las de 60 todavía pueden, ¿verdad? Primera velocidad y segunda, ¿verdad? Fíjese que yo siempre miraba en el Tabre Central, miraba que un montón de ancianitas estaban desde las 3 de la tarde. Y yo decía, pero el culto es a las 6. ¿Y sabe qué hacían las ancianitas? Se iban a sentar y siempre, pues uno de metido desde la oficina del pastor, ¿verdad? Desde la ventana, ¿verdad? Viendo ahí, ¿verdad?
Y siempre miraba algo que las señoras solo cerraban sus ojos y decían, y lo que lograba escuchar en una decía, Señor, que no me quiten la casa. Mi esposo, él ya no vive, Señor. Mis hijos me han dejado, Señor. Que no se lleven, Señor, la casa, Señor. Ya me llegaron a amenazar que me quieren embargar la casa. Esa era su súplica. Otra ancianita, ¿sabe qué decía? Señor, mis nietos, Señor, están enfermitos, Señor. Mi hija que el marido la dejó, Señor, ahí está que yo de la pensión que me dan, yo le doy, Señor, la parte. Señor, ayúdale que tenga un buen esposo o que vuelva al matrimonio este esposo. Oiga sus oraciones. ¿Y dónde encontraban, en dónde encontraban el consuelo? En el templo. Entonces Bernabé, se cree que Bernabé, atención, Bernabé, él había aprendido desde su niñez, oiga bien, esta es una teoría, desde su niñez había aprendido las características de cómo darle consuelo a las viudas. Porque si él era un levita, él pertenecía al templo. Y si estaba en el templo, él miraba cómo aquellos que llegaban a la ofrenda al templo repartían a las viudas primero. Recuerden que las viudas eran prioridad. Dice el libro de Salmos que los huérfanos, las viudas, el Padre las protege, dice. Así dice el libro de Salmos, dice. Dice que Él es el Padre que las protege. ¿Por qué, hermanos? Porque una viuda ya no puede pelear. Ya no tiene la fuerza como una mujer joven. Y por eso las viudas pasaban en el templo. Y ahí se cree que Bernabé desarrolló el don de qué, hermanos, de darles algo a ellas. Consuelo, y no solamente eso. Mire qué dice más adelantito, hermanos. Sigamos leyendo el versículo 36. Entonces José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿cómo se llama? Que traducido es hijo de consolación. Levita, ya explicamos levita. Natural de Chipre. Atención, esta palabra natural de Chipre. Cuando vino, oiga bien, hermanos, recordemos que cuando vinieron de Babilonia, muchos llegaron a Jerusalén a poblar. Otros se quedaron en Babilonia. Ya venían del exilio. ¿Qué es exilio? 70 años estando allá en cautiverio. Después de los 70 años regresan a Jerusalén. Y a partir de ahí, hermanos, estando en Jerusalén, muchos fueron a poblar donde eran sus antiguas casas. Y estando en sus antiguas casas, fíjense bien, muchos, oiga bien, muchos levitas quizás habían emparentado y tenían sus propiedades, pero no para vivir, sino que solo nada más, ¿por qué? Porque servían en el templo y tal vez dejaban algo a esas personas que habían quedado en esa necesidad. Ahora viene este hombre llamado Bernabé. ¿Por qué de Chipre? Porque cuando Jerusalén, oiga bien, las fiestas ¿dónde eran? En Jerusalén, ¿verdad, hermano? Chipre era una isla, atención, está en el mar Mediterráneo. Mire, cuando vaya usted a Israel, porque tiene que ir, hermano. Dígale, Señor, no me quites la vida. Tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a Tierra Santa, Señor. Aunque yo lo debo y después me maten, hay que le queden las deudas a mis hijos, pero quiero ir. Miren, dejen a sus hijos bien trabados, hermano. Porque ustedes se han matado por todos ellos, ¿verdad? A comer usted va a los frijolitos, mami, tengo hambre. Me lo da el mono. Siempre, no sé por qué los papás y la mamá, y el papá llega con un gran filo, hermano. Y el niño, dame. Y el mono solo pide. Entonces, ¿usted qué hace? Se quita el bocado. Cuando él ya crezca, ya sea fuerte, y usted sea anciano o anciana, de 60, 70, los más robustos de los 80, vaya a pedir un vuelo de esos. Mire, ¿cuánto vale el viaje a Israel? Ah, vale $1,500. Vaya, firme la letra de cambio. ¿Y quién es el deudor? ¿Quién va a ser mi hijo? ¿Va? Y se va en ese avión, hermano. Son 22 horas de vuelo ahí arriba, hermano. Y allá se queda usted. El infarto le dio. Va, desciende a Tierra Santa. Lo primero que va a ver es el mar Mediterráneo, a eso voy. El mar Mediterráneo, hermanos, está en una isla llamada Chipre. Y Chipre, allí fueron la mayoría de los macabeos. Y la mayoría de levitas ahí vivían. ¿Por qué? Porque les quedaba más cerca para viajar a Jerusalén, solo agarrar un barco y llegar de un solo más ahí a Jerusalén. Entonces, de ahí se cree que después del exilio, muchos levitas, para no viajar a lo que es Samaria, porque Samaria no se llevaban con los samaritanos, los levitas. Entonces, la única forma donde podían habitar, en Chipre. Y en Chipre había una comunidad de levitas. Ahí era originario ¿quién? Bernabé. Y Bernabé, oiga bien, viajaba siempre una vez al año. ¿A dónde? Al templo.
Pero cuando conoció de Jesús, se cree, hay dos teorías, atención, hay dos teorías. ¿Dónde se convierte al evangelio este hombre llamado Bernabé? Primera teoría. Se cree que fue que él oyó de la resurrección de los muertos. Y se cree que de las 500 personas que se les apareció, se cree que Jesús se le apareció a Bernabé. Se cree. Posiblemente Bernabé oyó el evangelio y como no creía, como los apóstoles, ¿se recuerdan, verdad, hermanos? No creían, creyeron hasta después de la... Entonces, hermanos, se cree que Bernabé fue producto del evangelio de Cristo. Pero no dice eso. Otra teoría, esta es la más acertada. Él fue producto del ministerio de Pedro en la fiesta de Pentecostés. Se cree que cuando él fue a adorar a la fiesta judía de Pentecost o Pentecostés, que se le conoce como la fiesta de la 50ª semana, la fiesta de los 50 días. Y se cree que Bernabé, cuando oye el hablar en lenguas de cada idioma, se oyó el idioma de la nacionalidad, la de él, Chipre. Y él entendió que estaban hablando de quién, de Jesús, que murió en una cruz. 2, Jesús resucitó entre los muertos. Y 3, Jesús ascendió al Padre y regresará otra vez. Ese cree que fue producto de cuando Pedro predicó en el primer sermón. Los primeros 3,000 convertidos, se cree que Bernabé fue producto del ministerio de Pedro. Es ahí donde se cree, hermanos, y esto tiene más peso, donde él en la conversión, él empieza a entender más la dadivosidad. ¿Por qué la dadivosidad? Mire por qué. Mire qué dice más adelantito, por favor, hermano. El 37. Como tenía, ¿qué dice, hermanos? Atención, ahí. ¿Qué es una heredad? Esta heredad, hermano, hay otras antecedentes en este versículo. Se cree que él era casado. Bernabé se cree que era casado. ¿Por qué? Porque él tenía a su esposa. Miren, siempre recomendamos, hermanos, que esto es una posición personal mía. Yo tengo varios amigos allá en Oriente del oriente del país. Hay 3 párrocos, son sacerdotes. Ellos practican la misa y todo eso. Cuando tengo oportunidad de reunirme con ellos, siempre les digo yo a ellos, casate, hombre. Fíjate que mira, estás viendo a aquellas muchachas que te gustan, casate, hombre. ¿Qué me dice él? Es que no puedo, Tony, dejar esto que tanto me cuesta. Casate, hombre, si eso no es prohibido. La religión me lo prohíbe. ¿Oyó lo que dijo? La religión. ¿Y vos por qué sos casado? Porque soy pastor. Ahí está la diferencia. Y yo sirvo a Dios en una iglesia. ¿Por qué no vas un día al seminario y recibir las clases de teología? ¿Sabe? Estoy a punto de que ese hombre esté en un punto de quiebre. Que el hombre diga, al catolicismo le diga, aquí están los óleos, todo el ministerio, y se convierte el evangelio. Si ese hombre sigue a convertir el evangelio, va a tener la posibilidad de casarse. Porque tiene una naturaleza de hombre. Porque el hombre ha sido diseñado para tener una mujer, una. ¿Oyó? Una. Y la mujer tiene derecho a un hombre, no 2, 3 hombres, un hombre. Hoy está parejo esto, ¿verdad? Sí, ahora, mire, yo cuando veo, hola mi amor, le digo, mire, solo le voy a poner un chambre. Que en una central, la escuela, ¿va? Me dice el fundador, mira Tony, fíjate quién se baja del carro, aquella muchacha, el carro, el Mercedes-Benz. Ah, sí, y me voy detrás del Mercedes así. Me le pegué al carro y se bajó y un señor, ya señor, ¿verdad? ¿A qué horas te recojo, mi amor, del culto? Recógeme, le dijo, a las 7:30. Le digo, pero vos veniste como tipo 8, veniste, ya el tráfico ha pasado. Y la muchacha se bajó, le despidió con un beso al señor. Yo me le pegué a ella así detrás, como así descontinuado, ¿verdad? Y ella, mire cómo hizo, se metió al culto, se fue a los baños, se fue a la librería, vio el reloj, llamó al celular y después salió al parqueo, del otro lado del parqueo, y se subió otro carro. Se fue. Y yo dije, puya, va, cosa seria esta mujer, va. Pero el que la recogió era un hombre más joven. Y me dice el pastor, ¿viste la muchacha en cuál era la placa? Tal. ¿En qué carro era? Color azul. El otro que era verde, va. El pastor la tenía bien ruteada ya. Y mire, hermano,
eran las 7:25. A esa hora, cuando el culto ya está por terminar, los carros están vacíos por la calle número 2 del Taber. Y se baja la muchacha, la misma ruta, y me le pego yo a ella. Ella no se fijó. Y cuando terminó el culto, se metió entre la gente y el esposo lo estaba esperando allá. Entonces, hermanos, ¿qué había ahí? No había fruto, ¿verdad? Entonces, estas personas, hermanos, por lo general, ¿a quién engañan? Porque cuando uno viene a la iglesia, viene uno a consolarse, ¿verdad, hermano? Y el consuelo sirve para que nosotros lo demos a otros. Viene Bernabé, ¿sabe qué hace Bernabé, hermanos? Vende una heredad y dice: señores, yo como hombre casado, se cree que ya enviudó, ahora esta propiedad se la doy ¿a quién? A los apóstoles. ¿Para qué se la dio a los apóstoles? Hay dos posiciones. Existe una palabra que se llama tamui y la otra palabra que se llama cupá. Atención a estas dos palabras. ¿Por qué vender la propiedad si es de mi pariente, es de mi familia? Es que era para dársela a los apóstoles, porque ese dinero iba para las viudas. ¿Se entiende, hermanos? Y se llama tamui. ¿Qué es el tamui? Ejemplo. Vienen los apóstoles, le comisionan a un grupo de personas y se cree que entre esas personas era Bernabé. Que le decían: vaya, mira, vas a ir al mercado, a las plazas, donde los hermanos te digan, ahí vas a estar vos parado. Ellos van a ir a depositar en especies los granos básicos. Esa era una ofrenda, hermanos, donde se le daba esa ofrenda. Por ejemplo, si era cebada, ¿sabe usted que la cebada se hace pan? ¿Sabía usted de eso? Y también del trigo se hace pan, pero el trigo es demasiado caro. Entonces lo que más abundaba, ¿qué era, hermano? La cebada. ¿Y qué es la cebada? El cereal para los pobres. Entonces la cebada es lo que más recogían. Y se cree que el tamui, atención, el tamui era recoger la cesta de ¿qué, hermanos? De cebada, la depositaba en el templo, a los pies de los apóstoles, y Pedro y los demás apóstoles se encargaban de distribuir un poquito de cebada ¿a quiénes? A cada viuda. ¿Se entiende, hermanos? Tamui. La palabra cupa es la otra palabra compuesta. ¿Qué significa? Eso era la que todo era más que todo, ¿qué era? Pecuniario. Un denario. Por ejemplo, un denario, si no podía dar en especies, se la daba a alguien responsable. Se cree, repito, se cree, no estoy diciendo que él fue, que quien recogía eso, ¿quién era? Bernabé. ¿Y por qué Bernabé? Porque él conocía las necesidades de las viudas en el templo. ¿Y qué hacía Pedro? Fíjese que Pedro llegó un momento en que de tanta responsabilidad ya no sabían qué hacer. ¿Saben qué hacían? Vámonos por favor a Hechos capítulo 6, para que vean la responsabilidad, cómo se incrementa. Es ahí donde Pedro nombra a diáconos. Hechos capítulo 6. Ahí viene lo interesante. Es ahí del ministerio del servicio, hermanos. Los diáconos y las diaconisas estamos para servir. ¿Qué significa? Que si un día, mire, si un día se llenan todas las sillas y la gente viene y esto se llena, es obligación y responsabilidad que cada diaconisa, uniformado, un uniformado, servidor o no servidor uniformado, se pare y le cede el asiento. Y usted tiene que estar parado en el lomo de la pared así. Así ve. Y rásquese un ratito. Pues sí, porque pica el lomo, ¿verdad? Entonces, el servidor, viene la palabra diácono. Mire que dice Hechos 6, ¿qué dice? En aquellos días, como creciera el número de los, si ya había un discípulo, producto de los apóstoles, de que Pedro evangelizó, o sea que Bernabé era un discípulo. La palabra discípulo significa el que aprende. Y mire qué dice, siga leyendo. El número de los discípulos, hubo pleito entre los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era el pleito estos dos? Miren, las viudas solo podían hablar hebreo. Pero como el idioma oficial ahí en Jerusalén era el griego, entonces habían viudas que no entendían el idioma griego. ¿Y sabe qué decían las viudas? ¿Y a dónde vamos? Pues usted ha visto que las ancianas, mire, las ancianas tienen un problema serio. Es donde usted tiene que ponerle coco a las ancianas de la iglesia. La anciana no oye bien. Ella le dicen que está repartiendo comida, ella ya va. Pero ella no sabe por qué va allá, porque oyó. Es que están vacunando a la gente. Yo creí que estaban dando algo. Por eso usted tiene que decirle, hermanita, ¿para dónde va? Porque la mayoría de ancianas de 50, 60, más que todo las de 60 y 70,
son personas con necesidad. ¿Y dónde cree, por qué cree que ellas vienen acá, hermanos? Vienen porque el Señor les va a proveer. Cuando usted ve a una anciana, hermanos, una mujer que, mire, yo esperaría que usted un día domingo, un día viernes, un día jueves, cuando usted vea a una anciana, hermanos, que venga con una necesidad, por favor, desprenda su corazón. Porque usted no sabe que usted va a llegar anciano también, hermanos. Mire, yo se lo digo, hermanos, porque en la central hay un montón de ancianas que están limpiando las mesas de la cafetería. Y siempre le preguntaba al tío Meme, mira, tío, ¿por qué estas ancianas están? Es que ellas, fíjate bien, Tony, lo que hacen. Están limpiando las mesas porque de las obras. Por Dios, hombre, tío, ¿y por qué permite? Ella no, es que mira, yo les doy su cena. Porque el pastor me ha dicho que les dé su cena. Pero ¿qué hacen ellas? Se ponen a limpiar para las obras, para llevárselas. Y muchas veces no sabemos la necesidad de una ancianita, hermano. Miren, las ancianitas, esas mujeres oran cada noche en la madrugada. ¿Y sabe qué dicen ellas? Señor, tócale el corazón para que me provea a alguien. No tal vez monetario, no estoy diciendo eso, sino que para que usted supla una necesidad de repente. Hermana, mire, ¿y qué le pasa? Fíjate que me han pedido este medicamento y no lo tengo, hermano. Vaya. ¿Y qué cuesta decirle, mire, pastor, fíjate, aquí está, mire, pastor, yo le quiero proveer a esa anciana y quiero que usted se la compre. Mire, pastor, aquí está el dinero, cómpreselo usted, pastor, pero no diga que yo se lo di. Y a veces esas pastillas, hermanos, son receta controlada, hermanos. Usted sabe que ahora ya no puede comprar cualquier cosa en la farmacia. Hoy receta controlada, ¿qué significa? Que hay una, mire, mi mamá, le pongo un ejemplo. Mi mamá me dice, hijo, la pastilla del corazón. Y le digo, mamá, ¿y cómo es? Se llama Ansiogen. Entonces yo voy hasta Usulután, hermano, a verme con el médico de allá. Y él me da una receta controlada. Y yo se la llevo. Sin esa pastilla mi mamá se muere. Yo me pongo a pensar, ¿y si no estuviera su servidor? ¿No estuviera mi papá? ¿Con quién quedaría mi mamá? Esa mujer estuviera en necesidad. Y usted oiga bien, hermanos, Bernabé conocía la necesidad de estas ancianas. Y mire qué dice en el siguiente puntito, mire qué dice. Y había murmuración entre los griegos contra los hebreos, todos, de que las viudas de aquellos, ¿qué dice, hermanos? En la distribución, porque el tamuy, repito, el tamuy, el cereal lo que se daba, la cebada que se daba, el trigo que se daba, se lo estaban dando a personas equivocadas. Y las pobres ancianitas que no podían entender el griego, porque ellas hablaban hebreo, ellas iban ya al final, ya habían repartido. ¿Qué hacían ellas? Se quedaban sin la porción. Y qué terrible, hermanos, que cuando dicen, mire, ahí hay que hacer cola, y la cola es la larga, hermano, que hay gente que no necesita dársele. Mire, a mí me da cólera a los que les dan beca ahí en el central. Y yo solo los agarro, hermano. Siempre me dicen ellos, pastor, tengo beca. Está bueno, saca 9, le digo yo. 8, yo 9 te voy a poner. Si no sacas 9, te quito la beca. ¿Y qué hago yo? Al ver que no están contestando, le pongo 4. Y muchos me ven a mí como el malo. No, hermano, es que él no la merece. ¿Sabe por qué? Porque él, solo porque el papá es diácono y tiene años de estar ahí, le han dado una beca al papá y él se la dio al hijo. Y el hijo que está estudiando Matías, imagínense, hermano. ¿Y cuánto vale la Matías, hermano? Si es cara, entonces yo le pongo 4. Y me han amenazado y me han dicho, mire, le voy a decir al pastor, decirle, le digo, porque él me ha dicho que te la quite. Yo siempre le respondo con otra respuesta, sí, él me ha dicho que te la quite. Entonces ya ellos lo piensan. ¿Qué hacen después? Van a pagar, pero con cólera. ¿Por qué? Porque la mensualidad la pueden pagar ellos. Y hay ancianas que tenemos ahí, que ellas, mire, sacan con esfuerzo, sacan 8, 9. Y hay unas que se duermen se duermen en la clase. Hermano, verle toda la boca. Uy. Mire, ¿sabe que los que se duermen en los sermones? Y yo no lo digo por usted que se duerme. Ese por si se duerme, va. ¿Sabe que es mejor que se duerma, bien? Le voy a explicar por qué. Dicen el que está, por ejemplo, cuando el diablo está así, arrurru mi niño, ahí viene el coyote, y ahí le está ruñando, ¿va? Y usted así va, luchando con el sueño, y de repente, ¡paz! La placa, ¿va? Qué terrible, hermano.
Ay, no, hermano. Y se la pone al revés, los colmillos para allá. Eso es lo más fregado. El problema es que cuando se duerme involuntariamente, ojo que aquí está el razonamiento, el subconsciente involuntariamente escucha todo, pero está dormido. Ah, pues duérmanse, hermano. Una colchita, una almohadita y tranquilo. El subconsciente, hermanos, está bien metido porque a la hora cuando usted se despierta y está así, muchas veces uno con pena, ¿verdad? Me dormí en el sermón. Sí, pero el sermón, fíjese que cuando usted lo escucha, usted dice, esto lo dijo el pastor, pero estaba dormido. ¿Pero por qué? Porque su subconsciente está aquí. El pastor Maikito dijo un día, hay gente que se duerme y su cabeza está allá. ¿Pero por qué? Y porque hay gente que aquí, hermano, ahorita yo no sé si usted está pensando en la palabra o está pensando en olla frijoles y dejó encendida la cocina. O si dejó la puerta abierta y se zamparon, ¿verdad? Usted no sé dónde está pensando. Ajá. Entonces, el subconsciente es bien importante. Imagínense que una anciana, hermanos, no podía llegar a la cola. ¿Por qué? Porque habían repartido. ¿Y sabe qué dice Pedro? Mire qué dice en el siguiente versículo. En el 2, todos. Entonces los 12, ¿cuáles 12, hermano? Los 12 apóstoles, ¿verdad, hermano? Todos convocaron a la multitud de los. Entre esos estaba Bernabé. Y mire qué dice. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirlas. Porque las viudas no estaban recibiendo el pan diario, las viudas no estaban recibiendo la ofrenda diaria, y las viudas que eran desatendidas se iban con hambre. Entonces, ¿qué se necesitaba? Personas como ¿quién? Como Bernabé. Porque Bernabé ya había estado en el templo, y en el templo, ¿qué se hace en el templo, hermano? Se ven las necesidades de cada uno de ustedes, hermano. Primer necesidad que usted tiene, la necesidad espiritual de alimentarse. Segunda necesidad, hermanos, cuando usted de repente está mal, hermano, y usted no puede, usted pide ayuda. Y mire, muchas veces la iglesia se convierte en puente de ayuda suya. Y usted a veces dice, gracias, Señor, porque la iglesia, ¿oyó? La iglesia, porque la iglesia siempre ayuda. ¿Y sabe por qué usted no necesita ayuda ahorita? Porque Dios lo tiene con salud. Entonces nosotros nos convertimos en ayuda a otros, ¿verdad, hermanos? Mire, y qué placer se siente, hermanos, el haber acertado en darle la bendición al que correspondía. Y usted siente aquello de decir, Señor, gracias porque me sentí instrumento de ayuda a otros. Es un martillo, creo que ahí están clavando. Y botan la pared y se cae el hombre, hermano. Eso falta, ¿verdad, hermano? Fíjese de que Bernabé, él sabía muy bien a decirle a Pedro, Pedro, aquí está esta porción de tierra. Mire, Pedro, la he vendido. Quiero que por favor esto contribuya a las ancianas y a los necesitados. ¿Por qué cree que Bernabé se lo entregó a Pedro? Porque ya más adelante hablamos, el otro jueves hablaremos de dos personas que se le entregó la heredad, pero ellos habían sustraído, eran Ananías y Zafira. No me quiero adelantar eso, sino que lo que quiero decir que Bernabé fue el que motivó a decir, señores, seamos desprendidos en ayudarle a otros. ¿Cuántas camisas todos tienen ustedes, hermanos? En su casa, haga la cuenta. Desde hace 3 meses para acá no se la pone. Sí, dicen uno. Pero si no se la pone, agarre una bolsita negra, mire. Dóblela. Pues sí, aquí es. Sí, yo creí que estaba soñando, pero no. Dóblela. La ropa de hace 3 meses para acá. O sea, hoy estamos a febrero, marzo, febrero, enero, diciembre. Cuente cuántas veces se ha puesto esa ropa desde noviembre. Y si en 3 meses no se la puso, agarre una bolsa, doble. No vaya a dar una cosa horrible, fea, no. Lo bueno, dóblelo. Y que Dios, oiga, tráigalo a la iglesia. Porque el pastor, él se va a encargar de distribuir, ¿qué? Para alguien con necesidad, ¿se entiende, hermanos? Pero tiene que desprender su corazón. Si usted tiene, ¿cuántos pies tienen ustedes? 2. Mi hija me molesta. Yo voy a poner una venta de zapatos, papá.
porque usted solo 2 pies tiene y el pastor Maikito dijo que solo 2 pies tiene. Así que papá, los otros zapatos hay que regalar y tengo que regalarlos. Y con el dolor como duele dar, ¿verdad? ¿O no le duele a usted dar algo? Más si es una ropa interior que a usted le gusta. El problema, hermanos, es que ese detalle de regalar no lo quiere hacer. Es ahí donde uno tiene que desprenderse. ¿Y sabe qué hizo Ananías y Zafira? No lo dieron todo. ¿Qué hizo Bernabé? Lo entregó todo. Y se fue para Cupá y Tamuy. Pero ¿qué hicieron estos 2 hombres? Y me voy a adelantar. Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Sustrajeron una parte y no lo entregaron todo. ¿Por qué murieron? Por el fraude. Entonces usted, hermanos, ¿qué tiene que hacer? Tráigalo a la iglesia la ropa que usted no se utiliza. Y dígale al pastor, pastor, esto por si hay algún necesitado a las comunidades que se van, porque hay comunidades que ustedes se van, hermano, a evangelizar. Y usted, oiga bien, hermano, ¿de dónde va a salir? De la iglesia va a salir esa bendición. Así cuando ustedes apadrinan a un niño con un juguete, que miren, que les felicito a todos los que hicieron el año pasado eso, hermano. Porque eso es el desprendimiento que Dios quiere. Y cuando uno se desprende, hermano, ¿cómo cree que Dios le va a dar a usted? Le va a dar más bendición para que siga fluyendo. Entonces Bernabé, ¿qué hizo? Vendió la propiedad y se le entregó ¿a quién, hermanos? A Pedro. Mire qué dice, hoy retrocedamos. Siempre en capítulo 4, versículo 37, ¿lo tenemos? Dice, como tenía una heredad, una porción de tierra, la vendió. El precio que trajo de la venta de tierra, ¿qué dice? Y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. ¿A quién era el encargado de los líderes? Pedro. Y Pedro, ¿sabe qué hizo? Recoge la heredad, no la heredad, el precio de la heredad, ¿y qué hace? Lo sigue repartiendo para los pobres. Para eso es la ropa. Cuando, hermanos, cuando hay necesidad de ¿se recuerdan cuando fue la pandemia? Muchas personas vinieron a dejar víveres acá. Pero ¿qué hacía el pastor? Irlas a dejar, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Se fueron a dejar. Y sabe que las personas que, miren, tal vez usted no recibió, pero Dios le mandó por otra parte. Pero tal vez usted dijo, bueno, voy a repartir este arroz y frijoles para esto, para la iglesia. ¿Por qué? Porque eso hace de que usted sea desprendido. Y eso con las cosas de cereales cuando fue la pandemia. Entonces lo que está enseñando Bernabé es toda donación traerla a la iglesia. ¿Cuál donación? Comience con la ropa. Comience con las camisas de vestir, las que ya no se ponen. Pantalones que ya no se ponen. Hermanas, zapatos que ya no se ponen, hermanas. Cosas, mire, que sean de necesidad para vestir. Solo tráiganlas. ¿Por qué, hermano? Para que la iglesia circule la bendición a otros. Yo escuché un sermón del pastor que decía que el dinero, ¿para qué sirve el dinero? Para circular, es cierto. Entonces las cosas también son para circular, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué hace la palabra? Que circule la palabra. Y mire, hoy retrocedamos al versículo 32. Todos el 32. 4:32. Y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Todos. Sino que todas las cosas las tenían en... La palabra común tiene 2 derivados. Muchos la han confundido con comunismo. No es comunismo, hermano. Le voy a explicar qué es comunismo. Comunismo es, hermanos, es una creencia donde es una ideología política. La palabra comunismo es una ideología política, donde ellos, el Estado, acumula y expropia, quita. Y cuando las quita, las reparte iguales a todos, a las personas necesitadas. Eso es comunismo. Pero la palabra comunión no es comunismo. La palabra comunión es koinonía, vivir en comunidad. Cojutepec es una comunidad, hermanos. Y como comunidad nosotros somos de proyección social. ¿Por qué social? Porque nosotros sacamos para afuera. Lo traemos a la iglesia. El pastor sabiamente dice, bueno, esta ayuda va para tal misión, para tal obra. Mire, hay obras de pastores que están aquí cerca, hermanos. Mire, el pastor tiene una visita allá en Usulután, si no me equivoco, una playa. ¿Cómo se llama esa playa, hermana? La que el pastor va, Moisés. Donde un hermano, un pastor está allá. Esa es la isla.
pero es una isla. San Sebastián, correcto. Entonces, en esa isla hay hermanos y hermanas que están en condiciones no para poder vivir bien. Ahora entiende dónde es la ropa. Lo que usted trae a la iglesia, el pastor dice, bueno, hay bastante ropa. Entonces, esta ropa va ¿para dónde? Para esa iglesia. ¿Y por qué va para esa iglesia? ¿Sabe por qué? Porque esa iglesia es necesitada. Hace muchos años ustedes hicieron eso con nosotros y con esto quiero cerrar. Yo recuerdo que el pastor Wilber Calderón me dijo, mira Tony, se te llenó la iglesia, sí, como que éramos pollos ahí arriba clavados en el techo, poco de agua, hermano. Nosotros pues ya habíamos regresado a San Salvador, no podíamos regresar. Y cuando la gente emigró nuevamente estaba todo inundado, todo el EMPA. Y bien el pastor Wilber dijo así, hermanos, vamos a hacer una visita a San Carlos. No sé si usted fue a esa visita, yo creo que varios de ustedes fueron. Yo era más delgado, hermano, no era así gordito. Y resulta, hermanos, que el pastor Wilber, ya recuerdo yo, él dijo, mira Tony, toda esta bendición es de cojute. Oiga bien de dónde nace la palabra comunión. Porque nosotros sentimos la necesidad tuya en darte esta bendición. Y no solo logré yo, sino que toda la comunidad que yo me congregaba. ¿Y sabe qué hizo las diaconisas, las que tenía yo allá? Empezaron a repartir ellas y no se quedaron con nada. Al final vino otra porción de bendición, ellas tomaron esa bendición. ¿Se da cuenta para dónde llegó esa ropa? Llegó para una comunidad necesitada. Para eso son las donaciones. ¿Y sabe qué dijo Bernabé? Yo soy el ejemplo de entregar esta heredad para que se reparta a los pobres. En el caso suyo, usted sirva de ejemplo en traer las cosas a la iglesia para que sirvan de bendición para otros. Y por eso se pone la ropa como ejemplo. Porque hay ropa, hermanos. Y mire, si usted se deshace de esa ropa, viera que le va a venir otra ropa mejor a usted. Compruebe. Una camisa buena, hermano, que usted dice, ya no me la pongo, dóblela bien. Una blusita buena, dóblela bien. Mire, de los Yunais le van a mandar una. O de repente, mire, fíjese que quería ver si usted quería con este valía reclamar, porque yo no tengo tiempo, mire. Y que hermana, ¿qué es más que le gustan a las hermanas? Los vestidos, ¿verdad, hermana? ¿O les gustan las blusitas? ¿Qué les gustan a las hermanas? Zapatos también. Pero ustedes díganle, Señor, yo quisiera esos zapatos, yo quisiera esa blusita. Cuando usted es desprendida, de repente la bendición viene de otro lugar y le van a dar una blusa 10 veces mejor de la que usted dio. ¿Por qué, hermanos? El efecto de la dadivosidad. ¿Qué significa Bernabé? Puente de consolación. ¿Consolación de qué? De que yo debo de ser desprendido para ayudar a otros. Y terminamos. Mire que dice el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de qué, hermanos, de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Después de que hayamos donado, después de que hayamos regalado, ¿sabe qué va a pasar? La gente cree. ¿Por qué? Porque primero es la necesidad material, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Y después el espiritual, ¿verdad? Primero es la necesidad material. Por ejemplo, hacíamos la broma. Invite a un amigo, hombre. Cómprale una cenita. Frijolitos, huevitos, ahí lo que hay en la cafetería. Y si quiere invitarlo antes, que se coma un plato antes y después al final que se coma otro. Pero le garantizo algo. Ese hombre va a ver que usted es desprendido. O esa mujer a quien traiga, si es anciana, va a ser desprendida. ¿Qué tal si ese es Jesús? Había una señora, ya nunca más la volvimos a ver. Esa mujer llegaba siempre a limpiar las mesas. Y tenía su bracito torcido porque se le había fracturado. La manita se le miraba pandita. Y así, ¿ve? Y un día el pastor me dice, mira, Tony, ¿esa señora quién es? Fíjate, pastor, que dicen que es de mexicanos, pastor. De mexicano. Anda a ver qué necesita esa anciana. Y le digo, hermanita, venga. Hermana, mire, dice el pastor, allá está, mire, ya, salúdelo. Y ella hacía así. Y el pastor le decía así. De ahora en adelante ya no va a limpiar mesas, sino que se va directamente donde el tío Meme y le va a armar la comida. Pida 5 pupusas. No vaya a pedir 2, pida 5. Porque yo le decía, es que solo una me como, pida 5.
Y el tío me decía, mira, y esa mujer se come así, es que es para el desayuno. Ah, sí es cierto, decía. Se llevaba la comida y así, y en el bus, de los grandes buses antes, íbamos a dejar a la gente a mexicanos. Y un día no llegó esa mujer. No llegó. Y me dice el pastor, anda a buscar a esa mujer. Pastor, si hay maras, le dije yo, anda a buscarla. Me voy a meter, hermano. Hermanos, ahí los que conocen Mariona, yo por ahí paso ahora con una ruta que estoy hecho nueva, una ruta para venirme para acá. Hay una quebrada, hermano. Y me fui a esa quebrada, hermano, buscando a esa ancianita. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Mire, ¿cuál ancianita es? Me dijeron. Es una señora que tiene el brazo torcido. Ay, pues ya murió. ¿Y cuándo murió? Hace como un mes. Y haciendo cuenta, las veces que ella iba, los días miércoles y los días viernes, porque solo los 2 días iba. De repente ya no llegó. La señora enfermó gravemente. ¿Y sabe qué decía? Los testigos dicen que decían, díganle al pastor que Dios le pague por siempre darme de comer. Y díganle al pastor siempre, ese hermano, que siempre se sacaba, y ese hermano a saber quién era. Dice que se sacaba un billete cuando se bajaba del bus la señora. Había un hermano de los mismos, de la congregación del servidor. Tenga, hermana. Cuando eran colones le daban quizás unos 25 colones. Y ella agarraba el pistito y se lo metía aquí, no sé por qué aquí se lo metía siempre. Y dice, oiga bien, los testigos, cuando yo fui, ella murió. Y se fue agradecida con el Señor porque la iglesia se fijó en sus necesidades. Esa es la imagen que debemos dejar afuera. A la población, que vean que nosotros somos los ángeles que Dios utiliza para proveer a esa gente necesitada. Oremos al Señor, hermano.